En este vídeo hablaremos sobre el enigmático Melquisedec, un personaje que desafía la comprensión humana. Su historia en las páginas de la Biblia es tan misteriosa como un velo que oculta profundos secretos. A medida que nos sumergimos en este intrigante misterio, descubriremos quién fue Melquisedec, porque su figura genera innumerables preguntas y debates, y porque su historia es tan relevante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todo comienza con Abraham, un protagonista de importancia colosal. Al explorar su conexión con Melquisedec, entenderemos por qué Abraham, excluyendo a Moisés, es el personaje más citado en el Antiguo Testamento y sigue desempeñando un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Quédate con nosotros y resuelve este enigma bíblico que te sorprenderá hasta el final del vídeo. Abraham, honrado como amigo de Dios en Santiago 2 y 23, tiene un título único que no se otorga a nadie más en las Escrituras. Como creyentes, todos somos considerados hijos de Abraham, según Gálatas 3:7. Bajo la bendición divina, Abraham llamó la atención de los reyes inseguros de su época. Dios ordenó a Abraham que dejara su tierra y a sus parientes, llevándolo a una tierra desconocida. El patriarca obedeció prontamente, dejando a Aram con su sobrino Lot. Sin embargo, debido a su prosperidad, eligieron caminos separados. Lot eligió Sodoma como su nuevo hogar, una elección que pronto lo pondría en peligro. Génesis 14 nos cuenta sobre alianzas complejas entre reinos en la época de Abraham. Los reyes de Sainer, Elasar, Alá y Goim unieron fuerzas contra Sodoma, Gomorra, Adma, Sebim y Sour, que se rebelaron después de 12 años de opresión. En medio de estos eventos, Lot, que vivía en Sodoma, fue capturado. Como sobreviviente, corrió para informar a Abraham, que no dudó. Reuniendo a 318 hombres, Abraham partió para rescatar a su sobrino. Con la gracia divina, triunfó sobre los ejércitos de Kedorlaomer y recuperó los bienes. Al regresar victorioso por el valle de Yahvé, se encontró con el rey de Sodoma. Sin embargo, ese mismo día, una figura majestuosa entró en escena: Melquisedec, el gobernante de Salem. Fue nuestro primer encuentro con él en la narrativa bíblica. En la Biblia, los nombres, especialmente en hebreo, no son solo etiquetas, llevan consigo significado, autoridad y, a veces, incluso profecía. Por ejemplo, Adán, nombrado por Dios, significa de la tierra, reflejando su origen. En contraste, Nabal, cuyo nombre significa tonto, refleja su naturaleza. Hebreos 7:2 nos revela el significado de Melquisedec, traducido como rey de la justicia y también rey de Salem, que significa rey de la paz. Este nombre no solo describe su función, sino que también refleja su carácter justo. En Génesis 2 y 18 vemos a Melquisedec, el rey de Salem, ofreciendo pan y vino, identificado como sacerdote del Dios Altísimo. Salem se menciona 4 veces en la Biblia, 3 asociadas a Melquisedec. La única otra referencia a esta ciudad está en el Salmo 76, 1-2. Así, en medio de un escenario de eventos, alianzas y batallas, Melquisedec emerge como una figura de justicia y paz, un sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre y acciones resuenan a través de las páginas de la historia bíblica. Esto nos invita a explorar aún más el misterio que rodea a esta figura intrigante. Pero antes de continuar, dime, ¿te está gustando la historia de Melquisedec? ¿Te ha traído alguna lección? Si es así, deja un amén en los comentarios y no dudes en compartir tu opinión sobre la historia. Y no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Salem ha pasado por varias manos de gobernantes a lo largo de la historia, y aquí es donde la figura de Melquisedec se vuelve crucial. Se utiliza para desentrañar los misterios que rodean a Jesús. Al igual que Melquisedec es llamado Rey de la Paz, Jesús también es coronado con ese título. La profecía de Isaías sobre el Mesías es clara: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin embargo, es importante destacar que la paz no significa ausencia de desafío. Jesús nunca prometió un camino fácil, sino ayuda y compañía en medio de la adversidad. En el Antiguo Testamento encontramos varias representaciones de Jesús y Melquisedec es una de ellas. Antes de los sacerdotes levitas existía la orden de Melquisedec. Un detalle fascinante sobre él es su presentación de pan y vino a Abraham. Se cree que el valle de Sabé, también conocido como Valle de los Reyes, estaba al sur de Jerusalén. Fue en este escenario que Melquisedec y Abraham tuvieron su primer encuentro. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec no solo revitalizó a los guerreros de Abraham, sino que también estableció un vínculo de amistad y respeto mutuo. Como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
Melquisedec mostró interés en establecer una relación con el hombre que, con la ayuda divina, derrotó a una coalición tan poderosa. La Biblia revela que Melquisedec sirvió al Dios Altísimo, el mismo Dios adorado por Abraham. Este título, Dios Altísimo, es exclusivo del Dios de Abraham, el creador de los cielos y la tierra. Aunque no tenemos registro de cómo Melquisedec conoció al Dios de Abraham, sabemos que lo adoró fervorosamente. El título Dios Altísimo se usa con frecuencia en la Biblia, como en el Salmo 57:2, que invoca al Dios Altísimo para cumplir su propósito. En hebreo, las palabras traducidas como Dios Altísimo son Elohim Eli. El misterio de Melquisedec se utiliza para explicar la figura de Jesús, como se ve en el Salmo 110, donde David, bajo inspiración divina, medita sobre la dignidad de Melquisedec como rey sacerdote. Él vislumbra al Mesías, anticipando la venida de aquel que sería rey y sacerdote según la orden de Melquisedec. En este contexto, donde pasado y futuro se entrelazan, el Salmo 110 nos presenta una visión del rey sacerdote perfecto, una figura que trasciende la realidad inmediata y apunta a algo más grande. Este salmo parece prever el cataclismo de Armagedón, descrito en el libro del Apocalipsis como un enfrentamiento final y decisivo entre las fuerzas divinas y del mal. Mientras David reflexiona sobre la victoria y la renovación prometida por Dios, asegura que la promesa se cumplirá, porque es una promesa hecha por Dios que nunca deja de cumplir su palabra. En este escenario, la figura de Melquisedec se vuelve central, con la promesa de un nuevo sacerdocio eterno y perfecto surgiendo en un momento en que las limitaciones del sacerdocio levítico ya eran evidentes, según la orden de Melquisedec. La historia de Israel revela que, a pesar de los sacrificios continuos, el pueblo permaneció en constante rebelión contra Dios. En este contexto, Jesús habló con los fariseos en el capítulo 22 de Mateo, haciendo referencia al Salmo 110, donde destaca la conexión entre él y la orden de Melquisedec. Melquisedec, este personaje enigmático, es descrito sin principio ni fin, simbolizando una eternidad que solo lo divino puede poseer. Su sacerdocio, a diferencia del sacerdocio levítico, es eterno. Jesús, como sacerdote según la orden de Melquisedec, intercede por nosotros eternamente, asegurando perdón y gracia por la inspiración del Espíritu Santo. David proclamó la llegada de un nuevo sacerdocio que traería curación espiritual, perdón y vida. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa, el único capaz de llevar a cabo esta obra redentora en nosotros. Al profundizar en el Nuevo Testamento, la figura de Melquisedec es evocada nuevamente, especialmente en la carta a los Hebreos, Hebreos 5 y 10. Este pasaje compara el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, destacando las limitaciones del primero y la perfección del segundo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, a pesar de sus fallos y pecados, eran responsables de hacer expiación por los pecados del pueblo, ofreciendo ofrendas y sacrificios. Eran hombres sujetos a las mismas debilidades y tentaciones que todos nosotros. Sin embargo, fueron elegidos por Dios para servir como mediadores entre lo divino y lo humano. A pesar de su papel sagrado, estos sacerdotes también eran falibles y a menudo pecaban. Dios, en su infinita misericordia, les permitió actuar como intercesores, ofreciendo sacrificios en favor del pueblo. En este contexto, destaca la figura de Jesús como el sacerdote perfecto, según la orden de Melquisedec. Él, sin pecado, intercede por nosotros eternamente. En un mundo donde la perfección parece inalcanzable, los sacerdotes eran un recordatorio constante de la humanidad y de sus defectos. Como representantes de Dios, estos sacerdotes estaban inmersos en un ciclo interminable de sacrificios, buscando expiar los pecados del pueblo. Lo que los hacía verdaderamente extraordinarios era su capacidad para mostrar compasión. Entendían las debilidades humanas no solo teóricamente, sino porque ellos mismos eran falibles. En un escenario ideal, el sumo sacerdote no sería solo un intermediario entre Dios y el pueblo, sino también un guía compasivo, alguien que comprende las luchas y tentaciones humanas, acercándose a las personas con un corazón lleno de amor. Esta compasión no era algo adquirido, sino una consecuencia directa de su propia humanidad y vulnerabilidad. El cargo de sumo sacerdote no era un logro impulsado por la ambición o consideraciones políticas, sino un llamado divino, una honra concedida por Dios. Así como Dios eligió a Aarón y sus descendientes para servir como sacerdotes,
también eligió a Jesús para una misión aún mayor. Jesús, el Cristo, no ascendió al cargo de sumo sacerdote por voluntad propia, sino que fue elegido por Dios. A diferencia de los sacerdotes levitas, Jesús no formaba parte de la línea de Aarón, pero su resurrección confirmó que no era un sacerdote común. No necesitaba expiar por sus propios pecados, ya que era inmaculado. En cambio, se convirtió en el sacrificio perfecto por todos nosotros. En su humanidad, Jesús comprendió el sufrimiento y las tentaciones. Lloró, sintió dolor y enfrentó desafíos. Sin embargo, incluso en medio de estas adversidades, su obediencia a Dios permaneció inquebrantable. Es a través de esta perfección que Él se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos nosotros. Jesús, como sacerdote en la orden de Melquisedec, no solo entiende las luchas humanas, sino que también ofrece esperanza y redención. No es simplemente un sacerdote, sino el sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros ante Dios. Al examinar el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la figura de Melquisedec es evocada nuevamente en la carta a los Hebreos. Este pasaje no solo reafirma la importancia de Melquisedec, sino que también destaca la superioridad del sacerdocio de Jesús. Jesús no es simplemente un sacerdote, sino un sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. El misterio continúa desplegándose, revelando la grandeza del papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Mantente atento para más emocionantes revelaciones. La carta a los Hebreos nos ofrece una visión detallada de la interacción entre Abraham y Melquisedec, destacando la importancia de este encuentro. Melquisedec es descrito como alguien sin padre, madre y genealogía, una representación que supera la comprensión humana. Esta descripción no solo pretende enfatizar su singularidad, sino también ilustrar su eternidad. Melquisedec no es solo el rey de Salem, que significa paz, sino también un sacerdote del Dios Altísimo, convirtiéndose en una figura de autoridad tanto en el ámbito espiritual como en el terreno. La interacción entre Abraham y Melquisedec es de profunda importancia. Abraham, el patriarca, hombre de gran fe y obediencia a Dios, reconoce la grandeza de Melquisedec al ofrecerle el diezmo del botín de la batalla. Este acto no fue solo un gesto de respeto, sino también una admisión de la superioridad de Melquisedec. El diezmo, según lo establecido en la ley mosaica, era una práctica que servía como recordatorio constante para los israelitas de la verdadera fuente de sus bendiciones. Era una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios por todo lo que Él había provisto, como claramente establece Levítico 27:30 al afirmar que el diezmo pertenece al Señor y es considerado sagrado. La práctica del diezmo también tenía implicaciones políticas. Cuando los israelitas pidieron un rey, Dios les advirtió que el rey exigiría diezmos de sus cosechas y ganado. Esto no era solo una forma de apoyar al rey y su gobierno, sino que también servía como recordatorio de que el rey, al igual que el pueblo, estaba bajo la autoridad de Dios. La relación entre Abraham y Melquisedec refleja la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, estaba reconociendo la autoridad y las bendiciones de Dios en su vida. Esta interacción es una prefiguración de la relación entre Cristo y la Iglesia. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, Cristo, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, bendice a la Iglesia. La oferta de Abraham a Melquisedec no fue solo un acto de obediencia, sino también una expresión de gratitud. Abraham reconoció que su victoria en la batalla no fue resultado de su propia fuerza, sino de la gracia y misericordia de Dios. Al dar los diezmos a Melquisedec, estaba reconociendo la soberanía de Dios. La vida de Melquisedec está envuelta en misterio y fascinación. Su repentina aparición en las Escrituras, sin un comienzo o final claramente definidos, lo convierte en una figura enigmática. Algunos lo ven como una prefiguración de Cristo, mientras que otros lo consideran una especie de sacerdote celestial. Sin embargo, la importancia de Melquisedec en el plan redentor de Dios es innegable. Él es un sacerdote eterno cuyo sacerdocio supera al de los levitas, personificando la justicia y la paz, cualidades plenamente realizadas en Cristo. La ciudad de Salem, que más tarde se convertiría en Jerusalén, es un lugar de paz y justicia, elegido por Dios como su morada,
y también será llamada la ciudad por Cristo, príncipe de paz. La relación entre Melquisedec y Jesús se aclara en la carta a los Hebreos, donde el autor destaca la superioridad del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio levítico. Jesús, como Melquisedec, es un sacerdote eterno, cuyo sacerdocio no tiene fin. Este énfasis en la eternidad del sacerdocio de Jesús es crucial para entender su obra redentora. No es simplemente un sacerdote que ofrece sacrificios, sino que él mismo es el sacrificio. A diferencia de los sacerdotes levitas, que necesitaban ofrecer sacrificios continuamente, el sacrificio de Cristo es definitivo y único. La carta a los Hebreos nos recuerda que, a través de Cristo, tenemos acceso directo a Dios sin la necesidad de intermediarios, ya que Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. La relación entre Abraham y Melquisedec refleja la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, estaba reconociendo la autoridad y las bendiciones de Dios en su vida. Esta interacción es una prefiguración de la relación entre Cristo y la Iglesia. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, Cristo, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, bendice a la Iglesia. La oferta de Abraham a Melquisedec no fue solo un acto de obediencia, sino también una expresión de gratitud. El misterio continúa desplegándose, revelando las conexiones profundas entre estas figuras y la riqueza espiritual que se despliega a través de esta relación única. Mantente atento para más descubrimientos emocionantes. La solución llegó de una manera increíble. Un nuevo tipo de sacerdocio, basado en la eternidad y la perfección, que encontró su realización en Jesucristo. El cambio del sacerdocio levítico al de Cristo no fue simplemente una transición, fue una transformación completa. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Él es el sumo sacerdote perfecto que no solo ofrece sacrificios, sino que es el propio sacrificio. La eternidad e indestructibilidad de la vida de Jesús son fundamentales para la eficacia de su sacerdocio. No es solo un intercesor temporal, está eternamente presente para interceder por nosotros. La capacidad de Jesús para salvarnos completamente es una de las verdades más reconfortantes de las Escrituras. No importa la profundidad de nuestros pecados o el alcance de nuestro fracaso, la gracia de Cristo es suficiente para redimir y restaurar. La perfección de Jesús como sumo sacerdote brilla en Hebreos 7 y 26, donde se le describe como santo, inocente y separado de los pecadores. Su pureza y santidad son incomparables, haciéndolo especialmente calificado para ser el mediador entre Dios y la humanidad. La oferta única de Jesús de sí mismo es la culminación de su sacerdocio. Él no necesita ofrecer sacrificios diarios como los sacerdotes levitas, porque su sacrificio fue completo y final. Se ofreció de una vez por todas, asegurando nuestra redención eterna. En resumen, el sacerdocio de Jesús según la orden de Melquisedec es la solución perfecta y eterna para el problema del pecado de la humanidad. Él es el sumo sacerdote que todos necesitamos, siempre listo para interceder por nosotros y garantizar nuestra salvación. A través de su intercesión, podemos acercarnos a Dios. En medio de las páginas misteriosas de la historia de Melquisedec y el increíble cambio en la forma de ser sacerdote, descubrimos una solución mágica y súper genial para el problema del pecado. El sacerdocio de Jesús, que sigue la orden de Melquisedec, aparece como una respuesta superpoderosa, dejando atrás las cosas un poco aburridas del sacerdocio antiguo. La vida que nunca termina y el sacrificio especial de Jesús se unen como una dupla increíble para dar una esperanza que es como un superpoder contra cualquier error que cometamos. Cuando entendemos que Melquisedec es sumamente importante, Abraham nos hace recordar que Jesús es el supercampeón en nuestras vidas. Jesús, el sacerdote número 1, no solo realiza sacrificios, sino que encarna la bondad y el perdón. La luz especial que él trae es como una linterna mágica, guiándonos para estar muy cerca de Dios. Así que, la emocionante historia de Melquisedec y el cambio asombroso en la forma de ser sacerdote llega a Jesús, que es simplemente el más increíble de todo. Él siempre está ahí, listo para ayudarnos para siempre. Que esta historia nos inspire a continuar esta aventura espiritual, recordando que la esperanza increíble de Jesús es como un superpoder que transforma nuestras vidas de una manera muy especial.